somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de Ingeniería Industrial. Somos el grupo G y vamos a hablar acerca de la correcta medición del consumo de energía eléctrica. Los integrantes son Oscar Merchán, Dixon Ochoa, Adriana Robbins, Evelyn Sarmiento y quien les habla, Paolo López. Primero debemos tener en cuenta las generalidades, como por ejemplo las obligaciones que tiene el usuario. El usuario se debe regir estrictamente a las normas estipuladas por la República del Ecuador. Eso puede ser por el NATSIM, como también puede ser por CONELEP. También debemos tener en cuenta que la empresa eléctrica que distribuye la energía, en este caso CENELEP, no se responsabiliza en el caso de que tengamos algún tipo de conexión deficiente o riesgosa. Algo que también que debemos tener siempre en cuenta es que la empresa eléctrica no nos va a dar más de 1,5 kVA para una vivienda normal. A partir de los 1,5 kilovoltios se suele utilizar más para un negocio, y a partir de los 3 kilovoltios se pide ya un banco de transformadores a una empresa privada. También debemos tener en cuenta los conocimientos principales, por ejemplo una acometida, que es la conexión desde un poste de electricidad a un domicilio o a un bien inmueble. Esta puede ser tanto de manera aérea como de manera subterránea. ¿De qué va a depender que sea aérea o subterránea? Va a depender principalmente de cuál sea el medio de la distribución eléctrica. Si en todo ese sector se maneja una distribución aérea, la acometida será aérea. Si en todo el sector se utiliza una acometida subterránea, se utilizará de manera subterránea. También algo que debemos tener en cuenta es que cada bien inmueble tendrá su propia acometida. La acometida por lo general también tiene un elemento llamado reversible, el cual es un codo de metal que por dentro tiene un polímero, el cual está diseñado para evitar que cuando haya precipitaciones se acumule agua y esto puede afectar a los conductores. ¿Conductores qué son? Son los cables y alambres. Estos se diferencian en que el cable suele ser flexible y el alambre es completamente rígido. Esto va a depender del amperaje o la ampacidad que se requiera. La ampacidad es el número máximo, es la cantidad máxima de amperes que puede soportar un conductor. El usuario o el consumidor es todas las personas que requieran la distribución de la energía eléctrica. Algo también que debemos muy tener en cuenta es el hecho de los requisitos generales para una acometida, el cual es el que indica que cualquier predio o cualquier bien inmueble necesita exclusivamente de una acometida, dado que no se pueden utilizar una acometida para dos bienes inmuebles o dos acometidas para un mismo bien inmueble. También debemos tener en cuenta que las acometidas se encuentran a 5,5 metros del suelo normalmente. Eso en el caso de ser aéreas. En el caso de ser subterráneas va por canaletas metálicas, las cuales están diseñadas específicamente para reducir la radiación electromagnética, y esto evitará que se pierda un valor importante de la electricidad. Otro concepto importante es el factor de potencia, el cual es la relación que nos demuestra el que se está utilizando la electricidad, el que demuestra que no se está malgastando o que no está llegando, y esto puede ocasionar muchos problemas a lo largo de todo el conducto eléctrico. También esta tubería va a depender del amperaje necesario. Por ejemplo, hasta 70 amperios se utiliza de 1 pulgada a 1/4. Sin embargo, cuando son ya de más de 125 amperios, se utilizan canaletas de 2,5 pulgadas. También las acometidas van a depender obviamente de la media y la baja tensión. La media tensión es desde 600 hasta 1,5 kilovoltios, mientras que la baja tensión es hasta los 600 voltios. Esto también va a influir en el tipo de aislamiento que van a tener los conductores al momento de implementarlos en la acometida desde la distribuidora, desde donde se distribuye la baja tensión hasta la caja de conductores o de disyuntores, los cuales son los comúnmente llamados breakers, los cuales están diseñados para
salvaguardar el bienestar de las maquinarias, más no de las, una disculpa, el bienestar de los conductores, no de las maquinarias. Las maquinarias ya cuentan con su propio sistema, mientras que los disyuntores son los que evitan que un conductor almacene supere el amperaje y pueda llegar a provocar algún incendio o alguna falla. Sin más que decir, los dejo con mis compañeros. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la medición. En este capítulo se resumen los métodos más comunes de medición utilizados por el distribuidor, con el propósito de registrar la energía suministrada al consumidor. Tenemos medición de baja tensión. La medición de baja tensión se aplicará para demandas de hasta 300 kilovatios. Carga de protección, tenemos con cargas de protección de 70 amperios y carga de protección de hasta 175 amperios. Las cargas de protección de 70 amperios se da cuando la carga del consumidor requiera de una protección de un disyuntor hasta 70 amperios. La medición se hará por medio de un medidor autocontenido clase 100 tipo socket. Y la carga de protección de hasta 175 amperios cuando la carga del consumidor requiera de una protección de un disyuntor de mayor a 70 y hasta 175 amperios. La medición se hará por medio de un medidor autocontenido clase 200 tipo socket. Cargas de protección de hasta 1000 amperios. Cuando la carga de un consumidor requiera la de un disyuntor de hasta mayor a 175 y hasta 1000 amperios, la medición será utilizando medidores clase 20 tipo socket con transformadores de corriente. También tenemos métodos de instalación de medición de baja tensión. La medición en baja tensión se efectuará en forma directa utilizando medidores autocontenidos tipo socket y en forma indirecta utilizando transformadores de medición. Medición en media tensión. La medición en media tensión se efectuará cuando las demandas sean superiores a 300 kilovatios e inferiores a 1000 kilovatios. El equipo de medición será instalado en postes que contengan líneas primarias aéreas de distribución o en cuartos de transformadores previa aprobación del distribuidor, para la cual se utiliza transformadores de potencial y de corriente, además de los medidores adecuados. Se instalará un equipo de medición de tensión media para demandas menores a 300 kilovatios o mayores a 1000 kilovatios, por razones técnicas y por disposiciones del distribuidor. Ubicación del equipo de medición de media tensión en poste. Los postes que soportan el equipo de medición de media tensión contendrán también el módulo individual para medición indirecta, el cual deberá instalarse en una altura entre 180 metros y 2 metros con respecto al piso, protegido contra aguas lluvias por medio de una cubierta o un techo. Ahora vamos a hablar sobre medidores controladores. Bueno, ¿cuál es su función? El medidor controlador es aquel que realiza la medición integral de la potencia y la energía entregada por el distribuidor a una urbanización, a un edificio o a un conjunto de edificios ubicados en un predio y en el que existan múltiples usuarios del servicio eléctrico, asociados a su vez con los medidores individuales. Cuando la diferencia entre el valor de los kilovatios registrados en el medidor controlador y la suministrada de los kilovatios registrados por los múltiples medidores instalados no corresponda con el valor establecido previamente para las pérdidas de energía del transformador, el distribuidor procederá de manera inmediata a la revisión de la situación presentada. Criterios de instalación. Se instalarán medidores controladores a todos aquellos predios en los cuales se cumplan las siguientes condiciones. El número de medidores requeridos en un tablero o en varios tableros sea mayor a 10 y que la capacidad de transformación de la subestación sea mayor o igual a 50 kVA. Ubicación.
Los medidores controladores se instalarán en el lado primario o secundario de la subestación eléctrica que da servicio al predio, en lugar de fácil y libre acceso, por el cual el personal del distribuidor y a una altura de 1.8 metros y 2 metros con respecto al piso. En caso de existir un conjunto de edificios con múltiples usuarios, además del controlador, la empresa exigirá la instalación de subcontroladores en cada uno de los edificios. Según la ubicación del medidor controlador, este podrá registrar o no la energía autoconsumida por la subestación. Características. El medidor controlador deberá ser electrónico con registro de demanda, monofásico o trifásico, para usarse con transformadores de medición. Clases de medición. El medidor controlador de baja tensión, que es hasta 600 voltios. El medidor controlador será limitado en el lado de baja tensión de la subestación cuando la capacidad de transformación sea de hasta 300 kV, kVA. El medidor será instalado en el lado exterior del cuarto de transformación, dentro de un módulo metálico individual de 70 x 40 x 25 centímetros. El medidor controlador de media tensión de 13.8 kilovoltios. El medidor controlador será instalado en el lado de media tensión de 13.8 kilovoltios cuando la capacidad de transformación de la subestación sea superior a 300 kVA. El medidor será instalado en el lado exterior del cuarto eléctrico o de transformación dentro de un módulo metálico individual de 70 x 40 x 25 centímetros. Suministro de equipos. Cuando se instale el medidor controlador en baja o media tensión, el distribuidor suministrará los equipos relacionados con la medición, incluyendo el medidor respectivo. Cuando el controlador sea en baja tensión, el consumidor deberá suministrar e instalar los siguientes elementos: la canalización para los conductores de señal, el módulo individual para el medidor con la base debe ser socket incluido, el módulo de seguridad para transformadores de medición, el cual será suministrado por el distribuidor. Cuando el controlador sea de media tensión, en consumidores deberá suministrar e instalar los siguientes elementos mencionados en el literal A y B, así como la estructura metálica de soporte de los transformadores de medición dentro del cuarto de transformación. En caso de que la obra se haya previsto la instalación de un grupo de celdas, el consumidor podrá suministrar una celda de medición con sus elementos incluidos, de acuerdo a lo especificado en el proyecto aprobado por el distribuidor. Módulo de seguridad para transformadores de medición en baja tensión. Características generales. Estos módulos se utilizan como medio de soporte y protección de los transformadores de medición y sus conexiones. Se los instala en el lado de baja tensión de los transformadores de distribución, tanto en instalaciones nuevas como en instalaciones con servicios eléctricos previos. ¿Cuáles son sus características constructivas? Los módulos para transformadores de medición serán fabricados en material plástico, poliestireno en color claro, de 50 x 35 x 24 centímetros, por los sistemas monofásicos, de tal manera que permitan la instalación de los transformadores de medición con una relación máxima de 400. Para sistemas trifásicos, los módulos serán de 50 x 50 x 25 centímetros, de modo que permitan la instalación de 3 transformadores de medición con una relación máxima de 800. Para la entrada y salida de los conductores, el sistema monofásico y trifásico, los módulos llevarán 3 y 4 orificios de 2 pulgadas de diámetro en su extremo superior e inferior respectivamente. Por cada orificio pasarán conductores de fase y un neutro pasará por el orificio central en sistemas monofásicos y por el extremo derecho del sistema trifásico.
Se permitirá utilizar hasta 3 conductores por fase. Se dispone de 2 tipos de módulos, uno para servicios nuevos y otro para servicios existentes. Los servicios nuevos se ha diseñado el módulo con una tapa superior provista de un dispositivo para la colocación de un sello de seguridad del distribuidor. Este módulo será instalado por el consumidor. Para instalaciones con servicios eléctricos previos, el módulo será instalado por el personal del distribuidor, por lo que se le ha diseñado de tal forma que permita su instalación sin necesidad de interrumpir el servicio al consumidor. Estará conformado por 2 tapas que se unirán mediante pernos y tuercas ubicadas en sus esquinas opuestas. Dichas tuercas estarán provistas de un sistema que permita la colocación de sellos de seguridad del distribuidor. En una de las paredes laterales del módulo se instalará un conector plástico con abrazaderas de 1/4 de pulgada, 1 pulgada 1/4 de diámetro para sujetar los conductores de señal al módulo. Ubicación. El módulo de seguridad de los transformadores de medición se fijará sobre la parrilla portaconductores o sobre la pared inferior del cuarto de transformación, y su fijación será mediante pernos. Cuando dicho módulo se le fije a la pared, la parte superior del mismo deberá quedar a una altura no mayor de 2 metros desde el nivel del piso, claramente. El módulo de seguridad. Suministro. El módulo de seguridad de los transformadores de medición para servicios nuevos será suministrada por el distribuidor y su montaje será responsabilidad del contratista eléctrico para servicios existentes. El distribuidor suministrará e instalará el módulo de seguridad correspondiente cuando el caso lo amerite. Módulo individual para medidores autocontenidos. Como característica individual, el módulo individual de medición contendrá el medidor necesario, sea monofásico o trifásico, para la medición de energía directa. Como característica constructiva, el módulo será construido de policarbonato o en planchas metálicas de 1.5 milímetros de espesor. También estará protegido con pintura anticorrosiva y pintada al horno. En caso de que esté expuesto a las aguas lluvias, se deberá adecuar una cubierta para su protección. Módulo para medidor monofásico CL100. Su construcción será tipo vitrina con dimensiones 40 x 30 x 20. Será un solo cuerpo dividido en 2 compartimientos para alojar la base del socket con dimensiones de 30 x 30 y en el otro para alojar el disyuntor principal de 10 x 30. Además, en la base del socket contará con 2 bisagras, como vemos en la imagen. En su lado derecho llevará un elemento llamado orejas para la colocación del sello de seguridad del distribuidor y un visor de vidrio que permite su correcta lectura. ¿Por qué es importante el sello de seguridad? Aquí llega a ser importante porque se evita los manejos inadecuados de los medidores. También otra alternativa para dicho módulo podrá construirse con 2 tapas aseguradas con 4 tornillos y contará con un orificio que permita que el medidor sobresalga del módulo. A su vez, dispondrá de 2 orificios en la parte superior y en la parte inferior. Módulo para medidor monofásico CL200. Tiene la misma característica que el anterior, solo que sus dimensiones varían en alto, ancho y profundidad. Aquí serían de 70 por 30 por 30. También estará dividido en 2 compartimientos. Tendrá un alojamiento en su base del socket con dimensiones de 50 por 30 y en el otro del disyuntor principal de 20 por 30. Con la diferencia que dispondrá de visor de vidrio cuando se trata de un medidor CL200 sin demanda,
En un caso de que tenga demanda para que el medidor sobresalga 1 centímetro fuera del módulo, este llega a facilitar la operación del reposicionado de la demanda y el cambio de sello de su seguridad. Módulo para medidor trifásico CL100 y CL200. Su construcción será de tipo vitrina con dimensiones de 80, 40, 30. Será de un solo cuerpo dividido en 2 compartimientos, uno para alojar la base del socket con dimensiones de 60 por 40 y el otro para alojar el disyuntor principal de 20 por 40. El suministro del módulo individual para medidores de tipo directo, incluyendo la base monofásica o trifásica, que el disyuntor principal será suministrada por el consumidor. El distribuidor suministrará e instalará el medidor posterior a la contratación del servicio. Módulo individual para medidores de medición indirecta. Una característica general es que contendrá una base monofásica o trifásica y una bornera de prueba para la medición de energía indirecta. Característica constructiva. El módulo será construido también de policarbonato en plancha metálica de 1.5 milímetros. También estará protegida con pintura anticorrosiva o pintado al horno. Y en el caso de estar expuesto también se tendrá que adecuar una cubierta de protección. La base del socket y la bornera del switch se fijará en un fondo falso del módulo, en donde se instalará un terminal tipo talón para la conexión del neutro. El suministro de el distribuidor suministrará e instalará el medidor y la bornera como un switch de prueba, posterior a la contratación del servicio. Tableros de medidores. Todo inmueble que requiera más de un equipo de medición tendrá un tablero general, en el que estarán agrupados el disyuntor principal, los medidores, las barras de distribución y los disyuntores de protección de los conductores. Con respecto a la instalación, todos los equipos de medición y protección se instalarán en la parte delantera del tablero, no permitiéndose instalarlos en las superficies laterales. Tampoco otros accesorios como interruptores de luces, tomacorrientes, tiempos, etc. Su ubicación será en la fachada frontal, que tendrá fácil acceso en ambientes libres de materiales de combustible, alta humedad, temperatura o vibraciones. Su construcción será metálica en forma de armario, hechos de planchas de 1.5 milímetros de espesor y protegido con pintura anticorrosiva. El tablero está formado por varias secciones modulares que llevará cubiertas por todos los lados y solo será desmontable en la parte frontal. Con respecto a los números de tableros, los inmuebles de hasta 6 pisos tendrán un solo tablero de medidores. Los inmuebles de más de 6 pisos tendrán que tener más de un tablero de medidores ubicados lo más cerca del banco de transformadores que lo alimentan, y el tablero de distribución general deberá ser ubicado en un ambiente contiguo. Gracias. A partir de lo ya expuesto por mis compañeros, yo voy a hablar sobre los elementos y materiales de las instalaciones eléctricas residenciales. Tenemos como primer punto los elementos de conducción. Estos permiten el paso de la energía eléctrica. La mayor parte de los conductores empleados en instalaciones eléctricas están hechos de cobre y de aluminio, ya que son comercialmente los materiales con mayor conductividad y con un costo lo suficientemente bajo para que resulten económicos. También tenemos el conductor de fase. Es el conductor activo que lleva la corriente desde el cuadro eléctrico a los distintos puntos de luz y tomas de corriente de la instalación.
También tenemos el conductor neutro. Es el conductor de retorno que cierra el circuito, permitiendo la vuelta de la corriente desde los puntos de luz y tomas de corriente. Tenemos también el conductor de tierra o toma de tierra. En toda instalación eléctrica debe contar con toma de tierra. Se trata de una conexión al suelo para desechar corrientes eléctricas indeseables. Se trata de un electrodo, por lo general denominado pica, enterrado en el suelo y unido a un conductor conectado a la instalación eléctrica. También tenemos la canalización eléctrica. Se entiende por canalización eléctrica al dispositivo empleado en las instalaciones eléctricas para contener los conductores, tuberías plásticas o de metálica, de manera que queden protegidos contra el deterioro mecánico y la contaminación. Las canalizaciones más comunes en las instalaciones eléctricas son los tubos conduit y las canaletas. También tenemos los diferentes tipos de tubos para las instalaciones eléctricas, como los tubos PVC, los tubos flexibles metálicos, los tubos EMT y los tubos IMC. También tenemos los elementos de consumo. Básicamente son todos aquellos dispositivos, aparatos o cualquier equipo que consuma electricidad. Aquí incluye las cargas fijas, por ejemplo los aparatos conectados permanentemente en la instalación, por ejemplo los timbres, lámparas, focos, etc. Los elementos de control son llamados apagadores. Estos pueden ser apagadores sencillos, de escalera o de control de ventilador, entre otros. Estos permiten encender y apagar cualquier aparato desde diferentes puntos. Aquí tenemos un ejemplo de un interruptor simple y de interruptores dobles y triples. Ahora, el apagador de escalera. Se le llama así a un interruptor de 3 vías que junto con otro de iguales características se utiliza para controlar una lámpara desde 2 lugares distintos según se lo requiera, como en el caso de las habitaciones con escaleras que requieren que iluminen los escalones indistintamente de donde nos encontremos, abajo o arriba de las escaleras. Los elementos varios o mixtos. Aquí son contactos que se consideran como cargas fijas. Estos independientemente de que tengan o no conectado algún equipo, dispositivo o aparato. Tenemos los tomacorrientes. Son los circuitos eléctricos alimentan a los tomacorrientes a través de la caja de paso y los interruptores. Los tomacorrientes pueden ser visibles, estar colocados encima de la pared o estar empotrados. Los elementos de protección protegen el sistema eléctrico y los aparatos y dispositivos conectados a él. También tenemos los fusibles. Son elementos de protección que constan de un hilo o una cinta de aleación de plomo y estaño con un bajo punto de fusión, que se funde cuando se excede el límite para el cual fue diseñado, interrumpiendo el circuito. Se fabrican para operación en 2 tipos. Los fusibles, como su nombre, como lo dije anteriormente, interrumpen el circuito, también se lo denominarían protector de circuito, ya que protegerían el circuito de una sobrecarga. También tenemos el interruptor termomagnético. Este tipo de interruptor está provisto de una palanca que cambia de posición automáticamente, encendido o apagado, cuando se sobrepasa la potencia máxima contratada o la prevista en un circuito, o hay una conexión accidental y directa entre los 2 conductores del circuito. Y tenemos los elementos complementarios. Son todas aquellas partes de las instalaciones necesarias para instalar el resto de los elementos en las instalaciones eléctricas residenciales. Tenemos puntos de energía eléctrica, también llamados portalámparas. Están generalmente conectados con un interruptor. Sirven como base para lámparas y focos, ya sea en la pared o en el techo. Tenemos la caja para empotrados o empalmes. Las cajas eléctricas o de empalme se describen como la terminación que permite acumular las llegadas a los distintos tubos conductores o tubos metálicos con el propósito de empalmar conductores y proporcionar salidas para tomacorrientes, interruptores, lámparas y luminarias en general. Muchas gracias.
Circuitos derivados en una instalación residencial. El circuito derivado en una instalación eléctrica se define como el conjunto de conductores y demás elementos de cada uno de los circuitos que se extienden desde los últimos dispositivos de protección contra sobrecorriente, en donde termina el circuito alimentador, hasta las salidas de las cargas. Algunos de los circuitos derivados típicos en una instalación son circuitos de iluminación o alumbrado, circuito de toma corrientes o contactos y los circuitos de uso especial o individual. Es un circuito derivado que alimenta a un solo equipo de utilización, como un aparato o un motor, que por su tamaño requerirá de alimentación individual. Se consideran aquellas salidas para equipos cuya potencia sobrepasa los 1500 watts, como por ejemplo tenemos una cocina eléctrica, los vehículos eléctricos, la calefacción, el aire acondicionado, la ducha eléctrica, los equipos hidroneumáticos, los ascensores, equipos médicos, el calentador eléctrico de agua, entre otros. Las normas técnicas permiten únicamente 15 o 20 amperes por circuito derivado para alimentar unidades de alumbrado, en el caso de las lámparas con portalámparas estándar. Los circuitos derivados de más de 20 amperes se permiten para alimentar unidades de alumbrado fijas con portalámparas de servicio pesado, que son casos especiales de las casas de habitación. Se debe considerar por cada salida de iluminación una carga máxima de 100 vatios. Para los tomacorrientes de propósito general, se especifica una carga de 180 watts por cada tomacorriente sencillo o múltiple. Cuando la carga es continua, los valores calculados se deben incrementar 25%. Con esto se asegura que no exceda el 80% de la capacidad del circuito. Los contactos conectados a circuitos de más de 150 volts entre conductores deberán ser de una construcción tal que las clavijas usadas en circuitos de otros voltajes en los mismos lugares no puedan insertarse en ellos. Se debe considerar por cada salida de tomacorriente una carga de 200 vatios. En un circuito derivado que alimente cualquier tipo de carga, alumbrado, fuerza o calefacción, la caída de tensión hasta la salida más lejana del circuito no debe exceder del 3%. Por otra parte, la caída de tensión total en el conjunto del circuito alimentador y el circuito derivado no debe exceder del 5%.